Bienvenidos, queridos amigos, en el taller de sanación de la parroquia San Juan Diego. Mi nombre es Julio Nardini. Estamos viendo la fe del centurión y la fe de milagros. Cómo el centurión romano tiene una fe tan grande que Jesús obra el milagro para curar al siervo de este centurión. Bueno, la fe de operar milagros, el que hace los milagros es Jesús, pero necesita de la fe de las personas. Cuando hablamos de fe es también toda una actitud existencial, toda la actitud que yo tengo frente a esta realidad problemática que uno está viviendo o está viviendo un ser querido, alguien, o una situación que vive una familia, un pueblo, lo que fuera. Entonces la actitud de fe es la actitud total, general, del que está pidiendo la acción divina. Uno se podría preguntarse, ¿se necesita una fe perfecta? No, se necesita una relación con Jesús intensa o de amor, que cree que Él es Dios y que Él puede obrar. Y se necesita amor para bendecir con esta fe, para que obre milagro y bendiga a otros, o sea, se necesita misericordia. Entonces, no es una fe perfecta, es la que tenemos. Y la invitación en este taller que estamos viendo de cómo orar sanidad, o cómo sanarnos, o cómo orar sanidad para otros, sanidad espiritual, corporal, social, política, económica, todo tipo. ¿Cómo hacerlo? Bien, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, aparece un texto que Jesús nos va enseñando cómo hacerlo. Cuando uno lee un capítulo de la Biblia, tiene que ver qué hay alrededor, qué dicen los capítulos cercanos o los textos cercanos. Los textos cercanos habla que Jesús va realizando muchas curaciones, en el Evangelio de Lucas, va llamando a los 4 discípulos, en el primeros 4, en el capítulo 5, va curando un leproso, un paralítico, llama a otro, a Leví, a un cobrador de impuestos, y come con los pecadores. Va curando una persona de la mano paralizada y se enfrenta con los fariseos y sacerdotes que le critican porque cura a esa persona en día sábado, que no se podía hacer nada en día sábado para los judíos. Luego elige a los 12, vienen las bienaventuranzas, habla del amor a los enemigos y de la misericordia. Dentro de este contexto, justo antes del capítulo, dice que el que tenga fe no es el que dice Señor, Señor, sino el que obra obras de misericordia y pone su fe en práctica. En ese contexto viene el capítulo 7, en donde aparece un centurión, que es un soldado romano que manda 100 hombres, por eso es centurión, y que le pide a Jesús por su siervo enfermo, por su sirviente que está enfermo y a punto de morir. Este centurión romano valoraba a este judío enfermo, que era un sirviente, y lo quería muy cercanamente. Entonces no lo trataba como alguien solo a su servicio, sino de alguna forma como parte de la familia. Por lo tanto, este centurión que no tenía la fe del pueblo judío, tiene enorme misericordia, no solamente tiene fe, sino mucha misericordia, que es cordia corazón, miser miseria. Con el corazón quiere ayudar a curar las miserias de los que lo rodean. Por supuesto que tenía mucha fe. Tenía tanta fe que se había hecho seguidor judío. Se llaman prosélitos, los que creen en el Dios judío aunque sean romanos. Y había puesto dinero, y cuesta mucho, para construir una sinagoga. O sea, un hombre que ponía en la práctica su fe. Dice así el texto: cuando hubo acabado de dirigir todas estas palabras al pueblo, entró en Cafarnaún. Estaba enfermo y a punto de morir un siervo de un centurión, muy querido de éste. Habiendo oído hablar de Jesús, envió donde él unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Estos, llegando donde Jesús, le rogaban insistentemente diciendo: merece que se lo conceda porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Iba Jesús con ellos y estando ya no lejos de la casa, envió el centurión a unos amigos que le dijeran: Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres en mi techo, mi casa, porque eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabra y mi criado quedará sano.
porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes y digo a este, vete y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado de él, y volviéndose a la muchedumbre que le seguía, dijo, les digo, ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Cuando los enviados volvieron a la casa, hallaron al siervo sano. Es palabra de Dios. Jesús nos muestra en esta escena que le tocó practicar y vivir el ejemplo de lo que estaba enseñando antes, que había un sirviente enfermo y a punto de morir. La fe de milagro no es para sanidad solamente. Los milagros no son solo resucitar a un muerto, los más grandes que hemos visto, sino hay multitud de pequeños milagros en la vida, que son situaciones que no parecían que podían darse, y de repente por la fe y la oración y los actos que pusimos, se producen porque Jesús actúa, mandando su espíritu o el Padre actúa. Entonces, aquí este centurión tenía experiencia de mandar hombres y que lo obedecieran. Por eso entendía perfectamente a Jesús que podía obrar en el nombre de su Padre, que es Dios Padre. Y de lo que él mandaba sucedía. Tenía una experiencia de haber visto a muchos hombres ser curados por Jesús. Esta fe de milagros se desarrolla cuando nosotros empezamos a ver cómo obra Jesús. Lo empezamos a amar, lo empezamos a querer, estamos cerca. Ya tenemos confianza en Él, sabemos qué cosas ha hecho y cómo las hace. Y nos hace sentir dentro nuestro cuándo es el momento de pedir con una fe de milagro. Por ahí hay personas que la usan algunas veces, otras lo usarán muchas. No hay que ser santo para tener fe de milagro. Lógicamente, los santos que tengan ese carisma harán que Jesús realice más milagros porque desarrollaron su fe. Pero también cualquiera de nosotros con sus heridas puede llegar a tener este carisma. Es uno de los tantos 25 carismas o más que hay. ¿Qué se necesita? Primero, la fe o la ponemos como la tenemos. Si yo tengo herida mi fe, supongamos que estoy herido en mi fe humana, me han traicionado amigos o algún familiar o lo que fuera. Señor, saname esta herida. Saname esta herida para que yo tenga una fe sana, humana. Y además no tengo una fe confiada en todos. Así de una. Una fe madura, dame. Fe humana madura. Que yo aprenda a desconfiar si me quieren hacer daño, pero también tenga confianza natural cuando es normal la relación. O sea que tenga una madurez de trato, que pueda ver la realidad tal cual es. Sobre esa fe humana viene la fe que tiene relación con Dios y fe divina, que cree en las cosas de Dios y en la acción de Él. Pero mal puede una familia tener fe en lo divino si no tiene fe en lo humano. Si la familia no confía en los chicos y los desvaloriza, el chico nace con una fe debilitada. Bueno, entonces tenemos que sanar, madurar nuestra fe primero, sanarla en la historia y desarrollarla, pedirle al Espíritu Santo que desarrolle una fe que nos haga descubrir el poder y el amor de Dios. Entonces, ¿cómo hago? Señor Jesús, cuando yo detecto que hay una persona que tiene fe, porque también para que sea el milagro, la persona que va a recibirlo necesita tener fe. Si yo detecto que el otro tiene fe, le decimos, vamos a pedirle a Jesús, con nuestra fe como la tenemos, que Él empiece a obrar para transformar esta realidad que vos estás viviendo. A mí me pasó varias veces en el caso de para matrimonios. Y se casaron, me expresaban en un retiro, esta dificultad de no poder casarse, y entonces yo vi que tenían fe, hicimos esta oración en esos retiros, y esas personas se casaron. Se ve que yo tengo más la fe de mover montañas, más que esta, pero la usé, este tipo de fe, sobre todo en algunos casos de esto. O cuando uno reza los diarios, tenés que tener fe que puede Dios hacer milagros en las naciones. Porque para orar por los países, tenés que tener un grado de conocimiento que Dios obra y haber experimentado. Hay que recordar lo que uno pide. Es sobre todo que Jesús te enseña. Acá estamos tratando en este taller de sanación desarrollar un poco esta fe. Por otro lado, este siervo, este centurión tenía amigos. Hombres ancianos de mucho valor en la comunidad fueron a pedir por él. O sea, fueron intercesores. Hubo alguien que fue a pedir a Jesús por él. Entonces no pedía este centurión solo con su fe. Parte de la fuerza y la fe que tenía el centurión era porque había logrado muy buenos vínculos
con estos ancianos, con otros judíos, lo querían mucho. Y no era fácil que el judío quisiera a un centurión romano, más bien era un enemigo. Quiere decir que este centurión romano era muy querido. Justo un texto antes habla del amor a los enemigos. Este amor se había desarrollado entre los judíos y el centurión romano, y entre el centurión romano y su siervo judío, o sirviente judío. Entonces Jesús iba hacia la casa y le manda a otros amigos más. Este centurión tenía más amigos judíos que le dicen: no, no entre, no venga, porque yo creo en tu palabra. Creo que con la palabra podés curar, no con la cercanía. Son la palabra sola. Por eso la iglesia toma este texto y lo pone antes de la comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Lo voy a decir 3 veces para así podemos orarlo y pedirle esto por nosotros y por otros. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, madurame y dame esta fe para que sea eficaz cuando voy a comulgar. Y si no puedo comulgar, estoy por Zoom, lo que fuera, me uno en una comunión espiritual. Y en esta oración que hago antes, unirme hacia Jesús, que viene a visitarme para darme esta fe, donde Él puede obrar y transformar realidades. Cuando hay cosas que no se transforman, la pregunta es: ¿y por qué no las transforma de golpe? Porque por ahí lo que Jesús necesita es que le pida un milagro para que al principio las personas o situaciones se abran. Pero luego la sanidad y la maduración se den en un proceso. Porque lo que cure, lo que es madura es un proceso. ¿De qué le sirve a alguien curarse por milagro si después no cambia nada y sigue enfermo moralmente? ¿Me explico? Entonces esta maduración es un proceso también. Pero el milagro se puede dar que la persona se abra. Es así que Jesús dice: no encontré en todo Israel una fe tan grande como esta. Siglos y siglos preparándose Israel para recibir al Mesías. Y Jesús alaba a este hombre, la fe de este hombre, y dice: nadie como él en todo Israel. Un centurión romano del ejército que oprimía a Israel. Oprimía, lo tenía dominado, porque los romanos gobernaban, eran bastante justos para gobernar, pero habían ocupado el país. Gobernaban con justicia, pero también eran de alguna forma dominantes. Entonces, en 4 siglos posteriores, la fe de muchos mártires va a convertir al Imperio Romano. Porque van a tener la fe de dar su vida por amor y transformar y conquistar al Imperio Romano. Miren qué fe tuvieron las primeras generaciones de cristianos. ¿Qué es lo que tenemos que conquistar? ¿La familia? ¿La sanidad de mi piel? ¿La forma de vincularme y aprender a amar? ¿La sanidad de mi historia familiar? ¿La capacidad de dialogar con los que no me entienden? El no enfermarme porque los otros no maduran y sanan. El poder estar en el amor. El tener la esperanza de que me va a cuidar aún en los momentos difíciles. Y tendría que seguir diciendo lo necesario de cada uno, de mejorar todos los vínculos que tenemos, de pasar de la experiencia de muerte a la experiencia de vida, de aprender de que Dios va a transformar toda mi familia, de ayudarme a levantarme y caminar sin vértigo, sin dolores, y tantas cosas que podemos decir. Bien, que el Señor Jesús me dé esta fe, pero una fe que brota de un abrazo dado a Jesús. Yo te abrazo, Jesús, en esta noche, y desde estar unido en alianza de corazones con vos, te pido, Señor, una palabra tuya bastará para sanarme, a mí o a otro. Y esta fe de obrar milagros para transformar cosas que no son buenas en cosas buenas, pero que van a implicar también la fe de los otros, porque si el otro no tiene fe, no se va a dar. Yo puedo tener la fe y el otro no. Señor, dame la fe, pero dásela también a esas situaciones, a esas familias, a este país y a otros países que pueden estar en guerra matándose internamente, ideológicamente o afuera. Cuando cualquiera de nosotros en un país trata de imponer su ideología y hacer las cosas mandando uno sin consultar a los demás, está en pecado. Entonces, Señor, limpianos del pecado que nos impide pensar justos soluciones. ¿Cómo se vence la inflación? No se vence con mis ideas,
se vence viendo en todo el mundo cómo se ha vencido la inflación. Y con todas las ideas que hay para vencer la inflación, se busca una cantidad de medidas juntos cómo vencer la inflación. No es con mi idea. O lo mismo, cómo se hace para transformar un país. No es poniendo los candidatos con mi dedo, sino, Julio, sí, lo corté porque está iban bien, 15 está y bien, lo está bien, corté. está bien. Por favor, que estamos saliendo al aire. ¿Lo sigo No, grabando? no, ¿Sigo déjalo grabando? ahí, por favor. Ah, Silencio. bueno. Perdóname. Porque No, estoy no. grabando para YouTube. Está bien, está bien, está bien. Entonces, en este sentido, perdonen la interferencia, estamos grabando dos niveles, para los círculos internos y para un video. Por eso salió la voz de Ana María que estaba grabando. Entonces, bajo este punto de vista, pedir para que nuestro país tenga un corazón que viva en la concordia. Concordia sería aprender a poner los corazones en un solo lugar entre todos y juntos aprender caminos diversos, cómo vencer la pobreza, cómo desarrollar el petróleo, cómo lo que sea. Y en este sentido, cómo proteger la familia, también que nos ayude a pedir que Jesús haga un milagro para transformar los corazones como pueblo, en esta intención que tenemos, y también los países que se pelean, que puedan dejar de pelearse, algunos con razón se están defendiendo y otros están invadiendo, puedan dejar de pelearse y aprender a convivir en paz. Europa es un modelo de eso, vivió dos guerras mundiales, hoy están juntos trabajando. Paz y bien y santa alegría, Señor, una palabra tuya bastará para sanar.